Muy bien, buenos días. Disculpadnos este breve retraso, tuvimos algún problema técnico que creo que está ya resuelto. Gracias por vuestra participación. Nos están diciendo que hay una asistencia muy numerosa a este nuevo formato de A Fondo con los Fondos, que como sabéis es una propuesta de la Cámara de Comercio de Oviedo, que pusimos en marcha hace ya como 2 años, para que de una forma directa, clara y sencilla trasladar a las empresas toda la información sobre la que tenemos disposición sobre las convocatorias de ayudas regionales, nacionales y europeas que sean de interés para las empresas de nuestra región. Para ayudarnos en esta tarea, contamos desde el inicio con la colaboración de una empresa especialista, una consultora de todos conocida, que es Impulso, que cuenta con más de 20 años de larga trayectoria en el asesoramiento técnico y en la gestión integral de ayudas a proyectos de inversión e innovación. Muchas gracias a Paulino y a Enrique por estar siempre dispuestos a colaborar con este formato de tanto interés empresarial. De este modo, y sin tener un calendario preestablecido, cada vez que ha surgido una información de interés, hemos convocado un webinar específico de este formato de A Fondo con los Fondos. Un formato que es eminentemente práctico. Los ponentes especialistas exponen el tema a tratar para abrir a continuación un turno de preguntas en el que todos podréis plantear vuestras dudas. Los webinars además los grabamos y quedan disponibles en nuestro canal de YouTube para que aquellas personas que no hayan podido asistir de forma directa lo puedan hacer en cualquier otro momento. Hoy realizamos la 5ª edición en la que interviene en primer lugar Patricia Zapico, que nos acompaña hoy aquí, a la que damos las gracias, que es agente del territorio en Asturias para los convenios de transición justa, por lo tanto una verdadera especialista en la materia en la que hoy vamos a tratar. Y para explicar en este caso las ayudas dirigidas a proyectos empresariales, generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo en las zonas precisamente de transición justa. Patricia, reitero el agradecimiento que esté hoy con nosotros y a Paulino y a Enrique también reiteramos nuestro agradecimiento por siempre estar disponibles para este formato que, insisto, es de gran interés para el mundo empresarial. Al final de vuestras presentaciones, pues abriremos un turno de preguntas, como es habitual, para que cualquiera pueda plantear sus dudas. Por tanto, os doy la bienvenida y a continuación pues, paso la palabra a Patricia Zapico para que inicie su exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias a la Cámara de Oviedo por permitirme poder llegar a todos vosotros y explicaros las bases de las ayudas a empresas que recientemente se han publicado desde el Instituto de Transición Justa. Voy a compartir pantalla, espero no tener ningún problema técnico. Un segundo. A ver si me lo compartir. Ahora, creo que lo veis todos. Bueno, pues como me he presentado desde la Cámara, soy la agente del territorio en Asturias de los convenios de transición justa. Los convenios de transición justa se desarrollan en el Instituto para la Transición Justa, que es un organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Si me permitís, antes de entrar a fondo precisamente con las líneas de ayudas que voy a explicar a continuación, quería también comentaros las diferentes líneas que hay de transición justa, de comarcas mineras, de fondo de transición justa, porque creo que muchas veces se confunden las líneas y creo que es importante saber por qué son estas líneas, qué municipios entran dentro y cuáles son las otras que parecen similares, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por qué son los convenios de transición justa. Los convenios de transición justa se establecen como objetivo para mantener el empleo y reactivar la actividad económica, ¿pero dónde? En esas zonas afectadas por los últimos cierres de minería, las cierres de centrales térmicas y las centrales nucleares, y también algún puerto
en España. ¿Por qué digo los últimos cierres de minerías? Son los municipios que se ven afectados por los cierres de las minas en 2018. ¿Por qué? Porque en Asturias tenemos muchos cierres de minería, pero anterior, y ellos tienen su propio plan, que a veces se confunden con las ayudas de ese plan, se confunden con las ayudas de este. En este caso, los convenios de transición justa, como decíamos, ¿no? son de los últimos cierres de minas, centrales técnicas nucleares, y son 15 convenios en toda España. Las ayudas que se van no hay un único mecanismo de financiación, sino que se apoyan a través de distintos mecanismos. Y las ayudas que salen para estos convenios, estos municipios de transición justa, suelen ser en concurrencia competitiva para todos los municipios de todos los convenios de transición. No hay una partida para Asturias, sino que todos los proyectos que vayan a estas líneas competirán con los proyectos que hay en el resto de municipios de convenios de transición justa. ¿Qué líneas de ayudas están abiertas para los municipios de transición justa? Hubo una línea de ayudas para infraestructuras municipales que cerró en agosto y era concurrencia competitiva para, lo que decimos, los municipios de estos 15 convenios. Ahora mismo sacaron las bases, que son las que vamos a ver hoy, de las ayudas para empresas, y serán proyectos que tienen que ir en concurrencia competitiva en los municipios de estos convenios, que veremos ahora cuáles son. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estas nuevas ayudas de municipios de transición justa se confunden con las miner y mini-miner, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las miner y mini-miner? Pues son las ayudas también a empresas, que son muy similares a estas, pero para el plan de la reactivación de las comarcas mineras. ¿Son similares? Sí, pero son diferentes. Empezando ya por los municipios. En Asturias muchos coinciden, pero no todos son los mismos. Esa reactivación de comarcas mineras tenían ayudas también a proyectos municipales, que en su caso no se hacían por concurrencia competitiva como en este caso hubo las de agosto para los municipios de transición justa, sino que había unos convenios del Instituto de Transición Justa con las comunidades autónomas, y en Asturias, pues dentro de esos, y la comunidad autónoma con el ayuntamiento. Esos fondos, de esos, son los llamados fondos mineros, y el presupuesto de esos proyectos, el 75% del presupuesto lo pone el Instituto de Transición Justa y el 25% el gobierno de Asturias. También, como decíamos, las mini-miner, y también dentro de ese plan de reactivación pues están las restauraciones mineras. Y después, otro concepto que también se suele confundir por la nomenclatura es el Fondo de Transición Justa. Esos 264 millones que vienen para Asturias, ¿no? Ahí sí es un fondo que va directamente a la comunidad autónoma, viene de Europa para las regiones en descarbonización. La región de descarbonización, en este caso Asturias, es una región de descarbonización. Esas ayudas van por provincias, como digo, va directamente desde Europa y lo gestiona directamente la comunidad autónoma. O sea, esa línea de ayudas la va a gestionar directamente el gobierno del Principado de Asturias. Dicho esto, espero haber intenté clarificar un poco los conceptos, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son los convenios de transición justa en Asturias y qué municipios van a estar dentro de ello? Y, por tanto, ¿dónde los proyectos, en qué municipios se van a poder realizar? Bueno, pues atendiendo a los impactos de centrales térmicas y minas de carbón en cierre en 2018, tenemos 3 convenios en Asturias. El del suroccidente, que atienden a los cierres de las últimas minas en Tineo, Cangas de Narcea y de Gaña, y la central térmica de Narcea. Hay otro convenio, que es el Valle del Nalón, que atiende al cierre del Pozo Carrio-La Viana y de la central térmica de Lada. Y después el convenio del Valle del Caudal de Aboño atiende al cierre del Pozo Santiago-Galler y a la previsión de los posibles cierres o transformación de Soto de Ribera y Aboño. Hablábamos de que también hay algunos puertos en España que están muy afectados por los cierres de estas centrales térmicas y mineras. Es el caso del puerto de Gijón, del Museo. Por eso también entra dentro de este convenio. Y es importante porque en los convenios, los municipios de los convenios de transición justa no suelen entrar grandes ciudades.
pero hay una excepción en el convenio del Valle del Cabo de Lagoña por el que se entra a Gijón porque el puerto de Gijón está en Gijón. Y vemos ahora los municipios. Hay 6 municipios en el convenio del suroccidente, que son Salas, Tineo, Allande, Ibias y Cangas de Narcea y de Gaño. 7 municipios del Valle de Nalón, Caso sobre Escobio, La Viana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Vimenes y Ciloña. Y 14 municipios en Caudal-Lagoña. Veis ahí también todos los municipios. Como decía, entra también Gijón como caso excepcional por estar el puerto de Gijón. Y si os parece, vamos ya a... Bueno, también quería identificar diferentes fondos, ¿no? ¿De dónde viene ese dinero que van a diferentes ayudas? Pues hay fondos nacionales, pues protección de trabajadores, para proyectos municipales y de infraestructuras, convenios que decíamos con los mineros, proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión, como en este caso de los 50 millones que va a haber para la próxima convocatoria. Hay fondos que son del plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, del Next Generation, pues para restauración ambiental, para los proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales, para formación profesional, para el PERTE-ERA, todos los proyectos energéticos. Después os explico cómo se benefician los proyectos de municipios de transición justa dentro de los proyectos energéticos. Y lo que habíamos hablado, la otra línea, que es el Fondo de Transición Justa, en el que el ITJ es un organismo intermedio entre Europa y las comunidades autónomas, y el total del dinero que viene para España, pues sí que tiene un 4%, pero para Asturias los 262,9 millones son íntegros para Asturias, y lo que hablábamos antes lo gestiona el Gobierno del Principado de Asturias. En este caso no lo gestiona, esos 263 millones no lo gestiona el Instituto de Transición Justa. En estos nuevos instrumentos de apoyo hablábamos, ¿no? Está el apoyo a empresas, que tenemos las bases de las que vamos a hablar ahora para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión. La próxima convocatoria serán de 50 millones, 10 millones para pequeños proyectos de inversión y 40 millones para proyectos empresariales. Se estima que salga este primer trimestre, creo que saldrá pues, se estima que sea para finales de febrero. Hay proyectos municipales, como habíamos hablado, que se cerró la convocatoria en agosto. Hay un programa cultural también en Dinamizar TJ, hay formación y hay líneas de ayudas con priorización a la transición justa. Hablamos de transición justa, de transición energética, por lo tanto hay proyectos energéticos, pero dentro del Ministerio ya hay una entidad que es la que financia esos proyectos energéticos, y en este caso es el IDAE. Pero ¿cómo se benefician los proyectos energéticos en los municipios de transición justa? Pues como estábamos hablando de que los proyectos son, la presentación de proyectos a las convocatorias es en concurrencia competitiva, los proyectos que están en municipios de transición justa tienen una valoración extra en las convocatorias de proyectos energéticos. Cerraron ya, el año pasado hubo comunidades energéticas, está abierto todavía ahora la tercera y la cuarta. Hubo hidrógeno, almacenamiento, cadena de valor, biomasa, redes de calor, habrá repotenciación eólica, nuevos modelos de negocio de transición energética. La mayoría de las líneas que está sacando el IDAE de proyectos energéticos, los proyectos que se realicen en municipios de transición justa tendrán una valoración extra que le ayudará ante igualdad de condiciones técnicas, tendrá mayor valoración y más probabilidades de que le otorguen la financiación. Vimos las noticias también hace poco de los proyectos de hidrógeno que vienen para Asturias, ¿no? Y tienen valoración extra por estar en esos municipios de transición. Y nos metemos ya en materia de las ayudas de las que venimos a ver hoy, ¿no? Que son los proyectos empresariales y los pequeños proyectos de inversión. Habíamos hablado que en Asturias ya se conocen muy bien las del otro plan, que es la de la minería, ¿no? Miner y mini-miner, y estas son muy similares, pero con algunas modificaciones. Hubo la oportunidad de rehacer unas bases nuevas y se intenta modificar algunos aspectos para mejorar estas nuevas convocatorias, estas bases. Bueno, el primer cambio de todo es lo que hablábamos, el nuevo ámbito geográfico de
de los convenios de transición justa, porque ya no son todos los municipios mineros que eran de los mina y miniminas, sino que son unos nuevos municipios. En Asturias coinciden casi todos, pero no todos. Un nuevo sistema de cálculo de ayudas, porque hay una parte importante, una mitad del cálculo de ayudas que va a ser inversión y la otra mitad va a ser la valoración de empleo, que lo veremos. Por eso también se espera un incremento en la intensidad que se consigan esas ayudas, siempre dentro de unos límites que ya vamos a ver también. Hay una ampliación a los activos inmateriales, que también lo veremos más en profundidad, como el software y elementos internos. Hay una mayor flexibilidad en las condiciones de mantenimiento de la ayuda. Antes hablaba la paradoja en estas mina y mini-miners que se necesita un compromiso de empleo. El mínimo es 3, pero si tú indicabas que te comprometías a 5 y te quedabas en 4, pues te revocaba la ayuda completa. En este caso, si tú vas a indicar unos objetivos, pero te cumples el mínimo y te pasas indicas que vas a cumplir más, pues el mismo caso, ¿no? Dices que vas a tener 5 empleos en vez de 3, que es el mínimo. Si te quedas en 4, habrá una revocación parcial, pero no una revocación total como pasaba hasta ahora. Y mejoran los criterios de valoración, que veremos, bueno, es muy importante, como decimos, estas convocatorias son concurrencia competitiva con todos los municipios de transición justa, por lo tanto, es esencial intentar tener la mejor valoración posible en los proyectos, porque el presupuesto pues se repartirá entre todos los proyectos con mejor valoración hasta donde esté. Comenzamos, si os parece, pues por las ayudas a proyectos empresariales, generadores de empleo. A un vistazo rápido, las características generales, ¿cuáles son? Ámbito de aplicación, municipios de convenio de transición justa, vimos cuáles eran en Asturias. Característica, concurrencia competitiva entre todos los proyectos de municipios de transición justa que se presenten. Serán compatibles con las concedidas por otras instituciones o organismos, siempre y cuando las otras también sean compatibles. Beneficiarios, personas físicas o jurídicas, con personalidad física, la agrupación de las mismas, comunidades de bienes y trabajadores autónomos. Inversión mínima, 100.000 euros. Y los límites máximos de intensidad, pues lo marca el mapa de ayudas regionales para España 2022-2027 de la Unión Europea. En Asturias, ¿qué intensidad máxima se puede obtener? 15 gran empresa, 25 mediana empresa y 35 pequeña empresa. ¿Qué requisito tiene? La obligación de creación de empleo. Crear un mínimo de 3 puestos de trabajo y mantenerlos durante 3 años. El plazo, pues lo va a marcar la convocatoria, que está prevista, como decíamos, a principios de este 2023. Y el periodo también lo marcará también, bueno, el periodo de vigencia es 2022-2027. ¿Qué podemos presentar a estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades económicas que podemos presentar? Pues todas, menos las excepciones que vamos a hablar a continuación. No se pueden presentar sectores del acero, del carbón, construcción naval o fibras sintéticas, el sector de transportes e infraestructuras conexas, producción y distribución de infraestructuras de energía, sector de la pesca y agricultura, el sector de producción agrícola y primaria, el sector de transformación y comercialización de productos agrícolas, sí, menos dos casos, dos excepciones que vienen en las bases. Los cierres de minas y carbón y empresas de industria de carbón, actividades relacionadas con la exportación, ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados, los sectores de actividades excluidas en el Fondo de Transición Justa, que ahora mismo son el tabaco y productos de tabaco, inversiones relacionadas con combustibles fósiles, desmantelamiento o construcción de centrales nucleares e incineración de residuos. Actividades dentro de las divisiones 5, 6 y 721 de la sección B del CENAI, bueno, creo que eran transita, uranio, bueno, temas de ese tipo. El sector servicios, pero con excepciones, que vamos a ver ahora, qué excepciones sí se pueden presentar. Y hay que tener en cuenta que aquellos proyectos que ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente tampoco van a ser susceptibles de obtener ayudas. Es ese famoso
de NSH, que se están solicitando en todas las ayudas que vienen también de la Unión Europea, ¿no? Hay guías para saber si tu proyecto cumple o no cumple con el DNSH. Y bueno, este es un término importante que en el último año casi todos los proyectos que se presentan ayudas tienen que cumplir. ¿Proyectos tampoco son susceptibles de ayuda? Bueno, pues bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista, lavandería, tintorería, peluquería, despachos profesionales, consultoría. Consultoría no, pero sí va a ser posible proyectos que faciliten servicios industriales a las empresas. O sea que esa parte de consultoría sí se podría. Tampoco se puede empresas de promoción de vivienda, suelo, inmobiliarias, construcción, agencias de colocación, empresas de trabajo temporal, empresas de juegos y apuestas. También pongo en cursiva construcción porque si no se va a atender tanto a que el FENAE de la empresa sea de construcción, sino que no se pueden realizar actividades de construcción. Pero si una empresa que tenga un FENAE de construcción va a hacer un proyecto de economía circular, pues sí puede ser susceptible de ayuda. Y lo que comentaba, los proyectos, esas excepciones en el sector servicios que sí pueden acceder a estas ayudas, ¿cuáles son? Lo decíamos, ¿no? Aquellos proyectos que faciliten servicios industriales a las empresas, residencias y centros de la tercera edad y actividades asistenciales y sociosanitarias, alojamientos turísticos, que no vivienda turística, alojamientos turísticos y actividades relacionadas con el turismo, ocio, medio ambiente y tiempo libre. En todos los municipios, menos en los mayores de 40.000 habitantes. ¿Esto qué implica en Asturias? Que Gijón se queda fuera de esta línea. Gijón es el único municipio que no puede acceder a ayudas para alojamientos turísticos, actividades relacionadas con el turismo, ocio, medio ambiente y tiempo libre. El resto de municipios de proyectos en otros municipios de transición justa en Asturias sí pueden acceder. Y también son susceptibles de ayudas pues el comercio por menor de productos producidos por el promotor en municipios de transición justa. Gran empresa tiene una peculiaridad en estas bases, ¿no? Asturias está dentro de la zona C del mapa de ayudas regionales. Entonces, pueden acceder a estas ayudas siempre que tenga una inversión inicial a favor de una nueva actividad económica de la zona. Si nos vamos a la definición, pues tiene que ser un nuevo establecimiento o diversificación de la actividad del establecimiento. Una actividad que no sea igual o similar a la realizada. Y siempre que vayan a la diversificación del establecimiento existente, sus costes subvencionables tienen que ser mayor del 200% del valor contable de los activos que se les reutilicen. Requisitos. O sea, ¿qué es lo mínimo que tiene que cumplir para poder acceder? Estas ayudas tienen un carácter incentivador, es decir, no se pueden comenzar los proyectos hasta que se presente la solicitud de la ayuda, con dos excepciones. La compra de terrenos y los trabajos preparatorios, todas aquellas licencias o documentos, todo aquello que sería necesario para comenzar el proyecto, ¿no? Sobre todo de licencias y estudios de viabilidad. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Si esto se realiza con anterioridad, ¿se puede hacer? Sí, pero entonces no serían costes subvencionables. Estos conceptos serán costes subvencionables si se realizan una vez se solicita la ayuda. Inversión mínima, 100.000 euros. Creación y mantenimiento de empleo mínimo, crear 3 puestos de trabajo y mantenerlos 3 años. Inicio del proyecto. En los 9 siguientes meses siguientes a la resolución definitiva tiene que estar ejecutado el 15% de la inversión. Financiación. El 25% de los costes subvencionables del proyecto tiene que ser financiado por el beneficiario. Puede ser recursos propios o financiación externa. Y exenta de cualquier tipo de ayuda pública. Y se debe acreditar que en el momento de solicitud de la ayuda, una contribución financiera de al menos 5% de los costes de inversión prevista mediante recursos propios o financiación externa. Plazo de ejecución se lo va a determinar la convocatoria. La convocatoria, como decíamos, está prevista, pues, yo creo que para finales de febrero, pero no os puedo decir las fechas exactas. Y una vez que la convocatoria salga, habrá 2 meses para presentar las solicitudes. Novedad también.
el nuevo método para la determinación de la cuantía. El 50% del límite máximo de la intensidad aplicable va a ser fijo. Y el variable, el otro 50% para alcanzar ese máximo, será según la bonificación por empleo creado. No, todavía las bases no indican cuáles van el número de empleos que se van a requerir para llegar al máximo. Y también, además, habrá diferencia en la tipología de creación de empleo, ¿no? Según sean jóvenes, mujeres, mayores de 45, empleo de las bolsas de empleo de transición, discapacidad, tendrá pues diferente puntuación. Entonces, hablábamos que en Asturias el máximo que se puede acceder es el 15 gran empresas, 25 medianas y 35 pequeñas. La mitad de este porcentaje ya se tiene asegurado será el fijo, ¿no? Y la otra mitad, para llegar al máximo, pues ese variable que depende del empleo comprometido. Porque, bueno, se prioriza las mejoras, priorización de la creación de empleo, se bonifica esa creación y mejor distribución de las intensidades de ayudas. La intensidad mínima para los proyectos seleccionados será la mitad, lo que hablábamos, ¿no?, de su intensidad máxima. Bueno, ya sabemos los requisitos mínimos para poder acceder, cuánto puedo obtener de ayuda y ahora, ¿de qué términos? ¿Qué inversión es subvencionable? Bueno, pues adquisición de terrenos. Bueno, antes de nada, dos puntualizaciones. Todas las inversiones subvencionables tienen que estar realizadas con posterioridad a la solicitud de la ayuda. Habíamos hablado que hay dos conceptos que se pueden solicitar antes, empezar antes, pero no serían subvencionales si se hace con anterioridad. Y se considerará el coste declarado como previsto de todas las inversiones. Lo que hablábamos, inversiones subvencionables serán adquisición de terrenos, traídas acometidas, urbanización y obras exteriores, obra civil, construcción, rehabilitación de bienes inmuebles, adquisición de bienes de equipo. Bueno, no se considera como subvencionable los elementos de transporte exterior. Sí, los vehículos especiales, pero no vehículos. Y los bienes utilizados alquiler tampoco. Si entra la planificación, ingeniería, proyecto, dirección facultativa y otras inversiones en activos fijos. Sí se establecerán en la convocatoria unos topes, ya sean euros metro cuadrado, bloques, eso hay que verlo bien, módulos, hay que verlo bien en las convocatorias. Activos inmateriales. Sí, son costes subvencionables, siempre que estén vinculados a la producción y se encuentren asociados al proyecto. ¿Qué entra dentro de estos costes subvencionables? Inversiones en digitalización, innovación digital, adquisición de software, elaboración, personalización de aplicaciones de software a medida, patentes, licencias de explotación, conocimientos técnicos, derechos de explotación. Yo creo que aquí se abre mucho el abanico respecto a anteriores ayudas. No es elegible el alquiler de licencia de software. Y también, bueno, para que un activo material sea elegible, tiene que cumplir también que sean explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda, que serán considerados como elementos de activo amortizables, serán adquiridos a un tercero en las condiciones de mercado, tiene que figurar en el activo de la empresa y permanecer en el establecimiento 5 años para gran empresa y 3 para pyme. Y la gran empresa, para gran empresa estos costes únicamente serán subvencionables hasta el 50% del total de los costes de inversión subvencionables del proyecto para la inversión inicial. Otros puntos a tener en cuenta también es que deben ser activos de primer uso o primera adquisición, pero en las pymes se puede también que no sean de primer uso o primera adquisición. Siempre adquirido a precio de mercado y con un certificado, con certificado de tasador oficial. Los activos también tienen que permanecer en los establecimientos mínimo 5 años o 3 años para las pymes. Bueno, ya vimos qué es el mínimo requisito, vimos hasta cuánto nos dan la ayuda y cuáles son los costes subvencionables. Y ahora vemos en las bases también los criterios de priorización de los proyectos. Decimos que estos proyectos son concurrencia competitiva con el resto de proyectos del municipio de Trasimeno Justo. Entonces, si es verdad que tenemos que cumplir los requisitos mínimos, ¿eso pasa o no pasa? Una vez que se cumplan los requisitos mínimos, hay que intentar que el proyecto tenga la mayor valoración
dentro de estos criterios. En la convocatoria también se especificará la puntuación de cada criterio. Porque cuanta más puntuación, más probabilidades tiene de ser adjudicatario de la ayuda. ¿Qué se va a valorar? Localización del proyecto. Pues se priorizarán proyectos localizados en los municipios más afectados por los cierres, de menor población y reto demográfico. Y bueno, yo si queréis, tengo, si alguno lo necesita, todos los municipios asturianos que están dentro de reto demográfico, bueno, me lo podéis solicitar. Después también se valora capacidad de generación de empleo, lo veíamos. El mínimo son 3. Además, para obtener la mayor financiación también vamos a tener que comprometernos a más y depende de qué tipología de generación de empleo también tendrá más puntuación. Pero además que la generación de empleo también va a dar puntos para intentar tener la mayor valoración. ¿Dónde? Priorización de proyectos con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo, en empleo femenino, juvenil, mayores de 45 años, discapacidad, bolsas de trabajo de ITJ. Otro tipo de valoración, la dimensión de la empresa. Se priorizan pequeñas y medianas empresas que tendrán puntos extra sobre las grandes empresas. Y efectos inducidos y externalidades. ¿Esto a qué se refiere? Pues a aquellos proyectos que estén caracterizados por sostenibilidad ambiental, economía circular, sostenibilidad social, beneficios socioambientales, grado de innovación o gesto tractor. También tendrá una valoración, otra tipología de valoración. Como digo, la convocatoria establecerá la puntuación para cada uno de estos puntos. Y pagos deben realizarse por... bueno, se debe realizar la petición previa a la financiación por parte del beneficiario, pero para aquellos proyectos con una inversión superior a un año, los beneficiarios podrán solicitar los pagos a cuenta del 25% o de hasta el 40 y el 80% previa certificación parcial acreditativa del valor de las inversiones ejecutadas. Y bueno, hasta aquí, proyectos a empresas. ¿Cómo voy con el tiempo? Bueno, sí, voy a intentar ir un poco más rápido en esta porque hay conceptos similares. Y vamos a entrar ahora en los pequeños proyectos de inversión. Ámbito de aplicación, municipios de convenio de transición justa, concurrencia competitiva. Estos serán compatibles con otras ayudas de otras instituciones, siempre que las otras también sean compatibles, y están sujetos a mínimos. Beneficiarios, lo mismo, personas físicas, jurídicas, profesionales, empresas, agrupaciones, comunidades de bienes, trabajadores autónomos. Financiación, entre 30.000 y 500.000 euros. El límite de máximos de intensidad de ayuda, 30% gran empresa, 40% mediana y 50% pequeña. Como está sujeta a minimis, el máximo son 200.000 euros de ayuda. Además, a que tenéis que tener en cuenta, bueno, pues si ya pedisteis ayudas sujetas a minimis para no exceder los 200.000 euros en los ejercicios fiscales. Requisitos. Aquí el requisito de empleo es mantener el empleo existente durante 3 años. A no ser que sea una empresa de nueva creación o que no tuviera plantilla, que entonces exigiría un empleo. El plazo de publicación de la convocatoria está prevista, lo mismo, es la misma, se publicará a la vez que la otra, prevista para principios de 2023 y el periodo de programación 2022-2027. Proyectos susceptibles de ayuda. Lo mismo, todas las actividades económicas menos estos que aparecen aquí. Pesca y acuicultura, agricultura primaria, transformación y comercialización de los productos agrícolas, si entran menos en 2 casos, que bueno, podéis ver a las bases, actividades relacionadas con la exportación de terceros países, ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados, empresas de la industria de carbón, adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carreteras, ni a empresas que lleven a cabo transporte de mercancías por carretera, a esos sectores y actividades que no permite el Fondo de Transición Justa, que en estos momentos son tabaco, combustibles fósiles y desmantelación de centrales nucleares y financiación de residuos, y también las que vimos antes de actividades dentro de las divisiones 5, 6 y 721 del CENAE 2009. Tampoco son susceptibles de ayuda
bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista, lavanderías, tintorerías, peluquerías, despachos profesionales, consultoría, empresas de promoción de vivienda o suelo, inmobiliarias, construcción, agencias de colocación temporal, empresas de juegos y apuestas. Pero va a haber una excepción en estas bases para proyectos que contribuyan a la fijación de población, porque hay municipios de transición justa con entidades locales muy pequeñas, ¿no? Muchos municipios de reto demográfico. Entonces, ¿dónde se van a poder, ¿dónde se van a poder presentar proyectos para bares, restaurantes, peluquerías y comercio minorista? Pues en aquellos municipios y entidades colectivas de población de menos de 500 habitantes. También, si lo necesitáis, tengo el listado que os lo puedo reenviar. Y que pertenezcan a municipios de reto demográfico. Porque hay municipios muy pequeños donde, pues, que se mantenga el bar o que haya un comercio minorista, pues puede ayudar a que no se tenga esa despoblación del municipio, ¿no? Y también, bueno, el comercio al por menor de productos producidos por el promotor en zonas de transición justa, siempre que estén ubicados dentro de municipios de reto demográfico. Para estos casos va a ser necesario la relevancia del proyecto, o sea, justificar que sí que se contribuye a fijar población y que esté debidamente justificado. Requisitos de los proyectos. En este caso, sí se puede haber iniciado los trabajos hasta un año antes, pero volvemos a lo mismo. Todos aquellos costes que se hayan realizado antes de la solicitud de la ayuda no son elegibles. Inversión, mínimo 30.000 euros, máximo 500.000. Creación y mantenimiento de empleo, lo mismo, mantener como mínimo un empleo, mantener como mínimo el empleo o generar un puesto si era es nueva creación o no había plantilla. Plazo de ejecución se va a determinar en la convocatoria. Y voy a intentar, a ver si ir rápido. Nuevo método para determinar la cuantía, también fijo, va a ser el 50% del límite impuesto y el variable pues también se bonificará con el empleo. Inversión subvencionable, adquisición de terrenos, tareas acometidas, urbanización y obras exteriores, obra civil, adquisición de bienes de equipo, planificación, ingeniería, proyecto, dirección facultativa, activos fijos materiales, y lo mismo que el anterior, activos inmateriales, bueno, no os lo repito porque sería lo mismo. Y también son los mismos criterios de priorización en los proyectos. Como os decía, los requisitos mínimos es pasa o no pasa, pero después hay que intentar realizar el proyecto y escribirlo de tal forma que intentemos tener el máximo puntuación para que sea competitivo con el resto de proyectos que se presentan a las ayudas. Los pagos, lo mismo que el anterior. Y bueno, aquí acabo para dejar paso a Impulso y después al turno de preguntas. Bueno, quería deciros también que os dejo mis datos. Aunque yo trabaje para el Instituto de Transición Justa, como soy agente del territorio, estoy en Asturias, tengo la oficina en la delegación del gobierno. Os dejo mi correo electrónico y mi número de teléfono y bueno, quedamos a disposición para lo que necesitéis. Y doy paso ya a muchísimas gracias, Patricia. Vamos rápido y ahora, porque lo que queremos es que dure aproximadamente una hora, pasamos a nuestros socios del Club Cámara de Comercio Impulso, a Paulino y a Enrique, para que den su explicación y propuestas sobre los puntos. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar a la Cámara de Comercio, a Carlos, a Carmen, a José Manuel. Muchas gracias a Patricia también por tu presencia hoy en la Cámara. Creo que nos has aclarado y orientado mucho sobre esta nueva convocatoria que va a salir y que es inminente, que las empresas la estaban esperando de manera bastante, bueno, pues, con ganas, ¿no? Y voy a ser bastante breve para que luego darle la palabra a mi compañero Enrique y además dejar un poco de tiempo para las preguntas, que suelen ser lo más interesante al final, para que la gente también dar voz a los participantes, ¿no? Entonces, voy a ver si comparto pantalla de manera rápida. Bueno, Impulso Industrial. Este es una foto de nuestro edificio en el Parque Tecnológico de Llanera. Bueno, nos conocéis muchos. Para los que no nos conocen, somos una empresa consultora de ingeniería, arquitectura, fundada en el 80, presta servicios profesionales integrales
sector privado y a la administración pública, y estamos especializados en public funding, ¿no? Public funding, ¿qué es? Pues bueno, todo lo que son ayudas a proyectos empresariales, ayudas a la inversión, ayudas a la I+D+I, deducciones fiscales, ayudas a proyectos de competitividad y demás, ¿no? Tenemos un equipo en torno a 80 personas, de los cuales el 82% son titulados universitarios, y nuestras delegaciones están en Asturias, Andalucía, Madrid y Galicia. Recientemente hemos hecho también proyectos en Latinoamérica y en algunos países de África. Básicamente dos divisiones. Nos dedicamos a la consultoría, lo que es la identificación de alternativas de financiación empresarial, a la gestión integral de ayudas públicas a la I+D, a la inversión y a la competitividad empresarial, todo el tema de deducciones fiscales, a la I+D+I, medio ambiente, asesoramiento en la identificación de nuevas oportunidades de negocio, bueno, temas de estudios de viabilidad, estudios de mercado, planes de negocio, incluso a veces también licitaciones públicas, etcétera. En la parte de ingeniería, que hoy la voy a mencionar muy de pasada, nosotros nos dedicamos a redactar proyectos básicos y de ejecución pues, para plantas industriales, gente que quiere modernizar sus instalaciones industriales, ampliar sus instalaciones, hacer una nueva planta industrial, un nuevo edificio, una nueva sede corporativa. Esta es otra división importante de impulso también, y que complementa un poco a la división de consultoría, que es la encargada de un poco de la búsqueda de instrumentos de financiación, ¿no? Aquí aparecen una serie de proyectos, de metros cuadrados gestionados, de porcentajes de ayuda conseguida, de tasas de éxito en nuestro track record, ¿no? en nuestra experiencia desde que empezamos, ¿no? Algunos de nuestros clientes en Asturias, pues desde empresas grandes, como veis ahí, hasta empresas pequeñas, medianas y de sectores muy diversos, metalmecánico, petroquímico, maderero, servicios industriales, pintura, bueno, cemento, bueno, de todo, agroalimentación, es decir, tenemos un poco un abanico que va en todos esos sectores, ¿no? Pero muy enfocado siempre a la industria, ¿no? Nuestro core business siempre es la industria. Algunos de nuestros clientes en el sector público y centros de conocimiento, pues también aparecen aquí, centros tecnológicos, EPA, universidades, bueno, algunos ayuntamientos, como mencionaba Patricia en la última convocatoria de infraestructuras de las ayudas de institutos de transición justa, pues para ayuntamientos también le hemos hecho algunas cosas, ¿no? Y algunos de nuestros clientes en España, pues ahí aparecen también petroquímicos, aeronáuticos, agroalimentarios, transformación de vidrio, madereros, siderúrgicos, bueno, un poco de todo, mineros, etcétera, ¿no? Más de 35 años trabajando en comarcas mineras, ya llevamos un tiempo acompañando a los empresarios y en todas estas comarcas mineras, desde los principios de aquel plan del carbón allá por 1998, ¿no? De Miner y demás. Tenemos un equipo de consultoría formado por 27 profesionales altamente cualificados, en torno a otros 30-35 personas más están en el área de ingeniería y complementan nuestro equipo formando un equipo muy sólido, ¿no? Porque no solo es la parte de financiación, sino que muchísimas veces hay que pelearse con la parte de permisos, licencias y demás en los proyectos en los que muchas veces los empresarios se embarcan, ¿no? Como veis ahí, bueno, en el año 2022 trabajamos en más de 30 convocatorias de diferentes ayudas públicas, porque nosotros no solo tratamos las ayudas, digamos, que tengan que ver con Asturias, sino que al tener una vocación nacional no nos queda más remedio que saber de otros programas de ayudas, como veis ahí, como pueden ser el FAIP, que es para el fomento y apoyo de la inversión industrial productiva, gestionado por SEPIDES y Ministerio de Industria, incluso proyectos en el CEDETI, proyectos en el IDAE, como mencionaba Patricia también, en el Instituto de Diversificación Ahorro de la Energía, muy importantes, ¿no? Y cada vez más importantes en un contexto de neutralidad climática hacia la que nos dirigimos en la Unión Europea, proyectos programas en la I+D+I, como pueden ser el CIEN, el mecenazgo tecnológico, CEDETI LICA, CEDETI LICA Inversión, CEDETI I+D, bueno, Horizonte 20, incentivos de deducciones fiscales por I+D, que también es importante para nosotros, y algunos programas de ayuda regionales, ¿no? Financiados por el IDEPA, por Castilla y León con su sociedad de gestión pública. Un poco los orígenes nuestros, pues desde 1987 empezamos a trabajar en Asturias, Palencia, León, zonas de actividad minera, nuestro origen es minero, fuimos expandiéndonos hacia todo el noroeste, ¿no? Y
pues con los primeros planes de reestructuración minera, el primer plan del carbón, etcétera, ¿no? Somos responsables de más del 40% de las zonas de los planes de reestructuración minera desarrollados en España. Siempre intentamos responder a la pregunta qué pueden hacer las empresas en esas comarcas mineras para generar actividad económica. Cuando se cayó la minería, cuando se cayeron esos sectores tan importantes en esas zonas, pues siempre intentamos responder a esa pregunta con los empresarios que podían hacer pues para generar tejido industrial alternativo y mantener el empleo en esas zonas, y a eso nos dedicamos, ¿no? Hemos desarrollado en estas zonas más de 500 proyectos y de todo tipo, ¿no? De inversión, de formación, de I+D+I, de identificación de nuevos sectores y demás, ¿no? También no solo hemos ayudado en los municipios de transición justa, sino en otras regiones afectadas por el cierre de sus industrias tradicionales, llámese Bahía de Cádiz, Andalucía, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, otros sectores también que fueron afectados por crisis en determinadas actividades, ¿no? Entonces, ahora vamos a repasar, y le voy a dejar rápidamente aquí que las claves para presentar proyectos en las convocatorias de ayudas, que un poco que resume nuestras mejores prácticas en estos años y aspectos a los que hay que tener en cuenta a la hora de presentar una solicitud. Sí, que te cedo la palabra. Gracias, Pablo. Voy a compartir. Dejo de compartir yo aquí. A ver, estáis viendo, ¿no? Sí. Bueno, como decía Pablo ahora, voy a soltar unos tips de aspectos que a lo largo de todos estos años gestionando ayudas, pues consideramos que son muy relevantes para cualquier empresa que se quiera presentar a convocatorias de ayudas. Muchos que ya os habéis presentado a diferentes convocatorias, sois conscientes de ellas, otros que tengáis menos experiencia en ese sentido, pues son aspectos que a lo mejor de primeras no dais por vistas, pero que son muy relevantes, ¿no? Más que nada porque si no, probablemente os quedéis fuera de la ayuda. Lógicamente, el camino se hace andando y lo primero son las condiciones de partida. Punto 1, no ser una empresa en crisis. Si una empresa está en crisis, directamente en virtud de la orden de bases y de las convocatorias ya queda excluido. Igualmente, estar al día con Hacienda y Seguridad Social, tener las cuentas depositadas en el registro, o sea, son aspectos que son obligatorios en el 99,9% de las convocatorias, bueno, en el 100% de las convocatorias. Marco aquí este punto de cumplimiento de plazos de pago a proveedores. Esto es una cosa novedosa, que en octubre del 22 hubo una modificación de la ley de subvenciones. A ver, la obligación de hacer los pagos ya existía en la ley, pero bueno, ahora directamente, digámoslo así, van a ser mucho más estrictos con el cumplimiento de esos plazos de pagos a proveedores. Y otro aspecto relevante, que parece una tontería, pero que no todas las empresas tienen clara y que a veces genera sustos, es que la tramitación se hace en su práctica totalidad vía electrónica. Esto digo que muchas veces genera sustos porque a veces vas con prisa para presentarlo, el fin de plazo está ahí a la vuelta de la esquina cuando dices, uy, pero si tengo certificado digital caducado, por ejemplo. Y eso pues te inhabilita para poder presentarte. Eso, digamos, es para empezar, para echar a andar. Luego hay que ver qué tipo de ayuda se va a adecuar a lo que tú persigues. Lo primero, dices, oye, ¿a quién va dirigido? Yo soy, por ejemplo, una pyme. Bueno, pues tengo que ver si esta convocatoria me encaja o no, si soy elegible. ¿Qué tipo de proyectos? Pues hay muchas convocatorias que son individuales o otras que son específicas para agrupaciones de empresas o incluso otro tipo de entidades, ¿no? Como universidades, centros de conocimiento, etcétera. Es muy relevante saber qué ayuda te van a dar y cómo va a ser. ¿Va a ser una subvención? ¿Con qué intensidad? ¿Mucha? ¿Poca? Si va a ser un préstamo, ¿qué condiciones? Esto, por ejemplo, es relevante ahora que el Euribor está disparándose, ¿no? Ya lo dijo Patricia, lo mencionó muchas veces, es súper importante el tema del efecto incentivador. En la mayoría de las convocatorias, que no estén iniciadas las inversiones hasta que no se haya presentado la solicitud. Hay excepciones, pero son las menos. Los plazos son
fundamentales, son totalmente inflexibles. Si un plazo termina, por decir algo, el viernes a las 2 y 1 minuto la aplicación está cerrada. No se puede presentar y hay que esperar a la siguiente convocatoria si es que la hay. Lógicamente hay que ver qué gastos son elegibles. Eso la convocatoria siempre lo recoge. De cara a los flujos de caja, muy importante, los plazos de desembolsos. ¿Cuándo me van a pagar la ayuda? ¿A la aprobación de la solicitud? ¿O es al final, una vez que ya he ejecutado el proyecto y lo he justificado y encima luego la administración tarda no sé cuánto tiempo en revisar esa justificación? O sea, esto de cara a los flujos de caja es un aspecto que tenéis que tener muy presente. Y el tema de la madurez tecnológica, esto afecta sobre todo a los proyectos de I+D. En general, esto hablo muy grosso modo, las ayudas, cuanto más riesgo tecnológico, cuanto más componente de I+D, es donde más podéis optar a lo que es subvención. Cuando ya estamos hablando a lo mejor de inversión empresarial más pura y dura, vamos a decirlo así, quizás la intensidad de la subvención sea menor y o se dé la ayuda en forma de préstamo, ¿no? Lo dicho, es una revisión detallada de las características de cada ayuda, de cada convocatoria. Luego hay que ver, bueno, ¿y mi proyecto de qué va? Porque tengo que encajar mi proyecto en esa convocatoria. Lo primero es ver si me adecuo a esos criterios de elegibilidad en primer lugar y de valoración después. Porque claro, el sistema de puntuación que haya, pues dices, oye, pues no, es que yo de partida sé que de 100 puntos tengo 20 que ya sé que los pierdo, por ejemplo. Puede pasar. Entonces ahí ya te da un poco una visión de las posibilidades que pueda tener el proyecto de salir aprobado, ¿no? Los criterios de impacto, también lo mencionó Patricia, no es solamente que tu proyecto sea viable, es qué efecto va a tener sobre su entorno, impacto ambiental, sobre mi cadena de valor, etcétera, etcétera. O sea, eso si es un proyecto que tiene un impacto positivo sobre su red, su entorno, etcétera, pues va a ser mejor visto a la hora de evaluarlo. Y el criterio de NSH, lo de no causar un perjuicio significativo, ese es fundamental. Hoy en día todas las convocatorias lo están incorporando. Es obligatorio cumplirlo, o sea, un proyecto que vaya a impactar negativamente sobre el medio ambiente, ya directamente que no piense en convocatorias de ayudas porque no va a ser financiable. Esto es una cuestión de partida. Visto todo esto, visto las condiciones de partida, vistas las características de cada convocatoria, vistas las particularidades de cada proyecto, bueno, pues viene el proceso de tramitación y todo el seguimiento posterior, ¿no? Y esto requiere un conjunto de documentación técnica, económica, administrativa, bueno, que no es desdeñable. Y vuelvo a reiterar el tema de los plazos. Solo no pretende ser una enumeración extensiva, pero bueno, en temas de la solicitud, pues hay que darle un enfoque adecuado para que encaje bien con la convocatoria, hay que ver bien los calendarios, qué requisitos tiene cada implicado, la elaboración de las memorias técnicas, presupuestos, documentación administrativa, todo eso es una labor que lleva tiempo para poder hacer un trabajo sólido. Una vez presentado a la administración, ojito, no se acaba ahí la solicitud. ¿Por qué? Porque puede haber subsanaciones. La administración te puede requerir determinada documentación, aclaraciones, X. Y después, bueno, pues hay unas fases posteriores, la propuesta de resolución provisional, la definitiva, la resolución definitiva, hay que aceptar la ayuda, etcétera. Quiero con esto decir que el procedimiento, pues bueno, tiene un proceso administrativo complejo que hay que estar pendiente de todos los pasos, ¿no? ¿Te han aprobado proyecto? ¿Vamos a ejecutarlo? Bueno, pues imprescindible, lógicamente, tener siempre presente las fechas clave, los entregables que haya que generar para demostrar que has hecho ese trabajo. Tienes que ver qué plazos tienes. Bueno, uno, si te permite hacer cambios cambios en el presupuesto o en enfoques incluso de trabajo y si se pueden pedir prórrogas de plazos y cuándo los puedes hacer, porque esas tramitaciones tienen unas fechas determinadas. Entonces, eso hay que tenerlo también muy presente. Y finalmente, en las justificaciones, pues hay que demostrar a la administración que has hecho el proyecto que decías que ibas a hacer. Y hay que demostrarlo documentalmente y de forma exhaustiva, tanto técnica como económicamente. Hay que presentarlo en los plazos que te den, suelen ser 3 meses desde que se finaliza, 2-3 meses desde que se finaliza el periodo de ejecución. Dependiendo de la convocatoria, incluye una visita por parte de un técnico de la administración
Y bueno, si todo va bien, pues nada, se cierra el expediente sin problemas. Pero si por lo que sea no se ha ejecutado todo el proyecto o no se ha ejecutado como se debería de haber hecho, puede haber un reintegro total o parcial de la ayuda. Eso hay que tenerlo siempre presente, con lo cual hay que ser muy diligentes en todas estas fases, ¿no? Iba a dar aquí un par de páginas respecto a la convocatoria que ahora Patricia nos mostraba, pero como ya ella lo dijo con mucho detalle, vamos un poco justos de tiempo, nada, voy a pasarlo porque sería repetirme con ella, solo que ahí tengáis presente que hay determinados aspectos que son muy a tener en cuenta. Ahí enumero varios, pues bueno, es complementaria, podéis pedir ayudas aquí y en otras convocatorias, presupuesto mínimo. Importante el último punto, el solvencia de la empresa. Esto te viene a decir que tienes que tener un cierto músculo, no solo no ser empresa en crisis, sino tener un poco de músculo financiero, porque oye, tienes que cumplir con ese 25% de los costes subvencionables y acreditar esa contribución financiera del 5%, ¿no? También a nivel de plazos, ya lo explicó también Patricia, que hay que ejecutar una parte del proyecto, un 15%, antes de 9 meses desde la resolución. Para las pymes que pueden adquirir equipos de segunda mano con tasación, la publicidad, súper importante, obligatoria. Te pueden tirar una ayuda para atrás, obligar a devolverla si no se realiza. Y bueno, pues en términos generales, revisar todos los compromisos adquiridos de mantenimiento de empleo, de la inversión, etcétera. Los criterios de evaluación ya los enseñó Patricia, así que no repito. Tenéis aquí la presentación os la facilitará la cámara. Tenéis aquí nuestros datos de contacto de Paulino y míos. Aparte de eso, nos tenéis físicamente, nuestra sede central está en Llanera, en el Parque Tecnológico, y bueno, nos tenéis a vuestra disposición. Finalizo aquí. Pues muchísimas gracias, Paulino y Enrique. Muchas gracias, Patricia. Estamos en tiempo. Siempre nos ponemos como meta el que sea una hora este webinar. No veo ahora mismo preguntas en el chat. A lo mejor no es que no lo anunciamos al principio, pero bueno, tenemos ese chat de preguntas y respuestas que podrían haber formulado ustedes. No obstante, están a disposición de todos ustedes, tanto Paulino y Enrique desde el punto de vista de la empresa Impulso, como Patricia, como comentábamos antes, desde el punto de vista de la Oficina de Transición Justa. En la Cámara, en cualquier caso, si quieren dirigirse a nosotros les trasladamos a cualquiera de los dos, pues cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier reunión o entrevista también que necesiten, bueno, pues para profundizar en estos fondos de transición justa, muy necesitados y muy merecidos para Asturias, porque como saben, los asturianos hemos padecido mucho el tema de la transición y por lo tanto muy merecidos y muy necesitados, y por supuesto que se utilicen, que se gasten debidamente y que creen empleo y riqueza. Es el objetivo al final de todos, porque el beneficio de una empresa es un beneficio general. Veo que hay una pregunta ahora mismo que planteamos ahora mismo, y ¿está prevista la apertura de la línea de ayudas Miner y Mini-Miner? Cualquiera de los tres. Como decíamos, hay que tener en cuenta que Miner y Mini-Miner es diferente, es parecida, pero no es la misma. Estas son las líneas de ayudas de apoyo a empresas del municipio de Transición Justa, que creemos que se abrirá a finales de febrero, ¿no? Y posiblemente haya otra convocatoria de las Miner y Mini-Miner de municipios mineros para final de año. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, cualquier sugerencia, cualquier cuestión, bien directamente a cualquiera de los dos, o bien a través de la Cámara de Comercio. Ahora mismo se están animando y vemos otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Se entiende que son beneficiarios de las ayudas cualquier empresa localizada en el municipio de reto demográfico? No de reto demográfico, de municipio de transición justa, que fue los que indiqué al inicio. Pero si además de municipio de transición justa, el reto demográfico tendrá una valoración extra. El reto demográfico son aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero el requisito para estas ayudas es que sea municipio de transición justa, que son los que indiqué al principio. La presentación me la podéis pedir o también quedo a vuestra disposición. Vale, pues... Por complementar la respuesta de Patricia a esta convocatoria prevista para ahora, para febrero, pues por poner un ejemplo, no lo sé, Amieva es un municipio de reto demográfico, pero no es municipio de transición justa, con lo cual
en Amieva, un Ponga, por decir algo, no se podría optar a esta convocatoria. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes y quedamos emplazados para un nuevo fondo, a fondo con los fondos, que como decía al principio nuestro vicepresidente José Manuel Ferreira, lo hacemos de manera no... la temporalidad es cuando hay alguna noticia de interés, como es este caso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos, Carlos y Gracias. Patricia, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Quique.